Muy buenas. En este vídeo voy a resolver un ejercicio de un transistor bipolar para calcular su punto de funcionamiento. Bien, el enunciado dice hallar el punto de funcionamiento del transistor de la figura si beta es igual a 100 y VCSAT es igual a 0,2 voltios. Bien, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué tipo de transistor tenemos. Bueno, tenemos un transistor bipolar, un BJT y NPN, ¿de acuerdo? Tenemos un NPN, porque la flecha no está hacia afuera, no pincha la base. Recordad, no pincha cuando la flecha va para afuera. Bien, bueno, lo que vamos a hacer lo primero es indicar cuáles son los terminales del transistor. Esto es la base, esto es el colector y este es el emisor. A continuación vamos a poner las tensiones y las corrientes con las que vamos a trabajar para identificarlas bien. De acuerdo, como es un NPN, la corriente de base es entrante al transistor, la de colector entra y la de emisor sale. Bueno, en este caso la de emisor no la utilizaremos porque como no hay resistencia en el emisor puesta, bueno, pues los cálculos son más sencillos. Bien, en cuanto a las tensiones, pues tenemos la tensión base emisor y la tensión colector emisor. De acuerdo. Bueno, no nos dan el dato, falta el dato por aquí, lo pondremos nosotros, que la tensión base emisor es 0,7. Recordad que las tensiones base emisor comunes de los transistores de silicio suele ser de 0,7 voltios. Así que, bueno, en muchos ejercicios no se nos da el dato, pero hay que ponerlo. Si no se considera ideal el transistor, tenemos que tener en cuenta la tensión base emisor, que es la tensión que aparece entre la base y el emisor cuando el transistor conduce, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues como en todos los ejercicios de semiconductores, tanto en los diodos como en los transistores y demás, lo que tenemos que hacer para resolver los ejercicios es hacer tres pasos. El primero es suponer una zona de funcionamiento del transistor. El segundo sería, bueno, pues aplicar las ecuaciones de esa zona de trabajo que hemos supuesto. Y el tercero, bueno, pues calcular todos esos parámetros para comprobar que la suposición es correcta. Ya sabéis que los transistores bipolares tienen tres zonas de funcionamiento, que son en corte, en saturación y en activa. Bien, si el transistor conduce, estará en activa o en saturación, y si el transistor no conduce, estará en corte. Bien, vamos a ver lo primero, a ver si conduce. Bueno, pues para eso siempre vamos a ir a la malla de la base, a la malla de la entrada, que es esta, la malla de base, y vamos a plantear la ecuación en esta malla. Vamos a recorrerla en este sentido y vamos a poner la ecuación correspondiente. Bien, tenemos malla de base. Si arranco debajo del generador tengo menos VBB. Cuando la corriente de base pasa por la resistencia provoca una caída de tensión en este sentido, entonces es más IB por RB. Continúo la malla y me encuentro la tensión VBE con el positivo, más VBE, y ya estamos en la masa otra vez, en la Tierra, por lo tanto igual a 0. Vamos a despejar IB. IB será igual a VBB menos VBE partido de RB. Sustituimos, ponemos los valores. 5 menos 0,7 partido de 100K. Hacemos el cálculo en un momento. 0,7 partido de 100K. Bueno, pues esto nos da 43 microsegundos. Microamperios, perdón, microsegundos. Y estuvimos calculando frecuencia. ¿De acuerdo? La corriente de base son 43 microamperios. Es decir, es mayor que 0. La corriente de base es positiva en este sentido. En los NPN, la corriente de base es entrante positiva. Si no, no conduciría el transistor. Por lo tanto, como es mayor que 0, el transistor conduce. ¿De acuerdo? Ya sabemos que el transistor conduce. Bien, una vez que sabemos
que el transistor conduce, necesitamos saber en qué zona de trabajo está, si en activa o en saturación. Bien, pues para eso tenemos que suponer una zona de funcionamiento de nuevo y, como os he dicho, y calcular. Entonces nos vamos a ir a la malla del colector o la malla de salida. Malla del colector o de salida. Recordad que la malla de base es la de entrada. Bien, malla de colector o de salida. Y nos vamos a ir a esa malla a plantear la ecuación. Bien, antes de plantear la ecuación tenemos que decidir una zona de trabajo, suponer. Entonces, no sé, pues por ejemplo, vamos a suponemos que está en zona de saturación. Os voy a dibujar la gráfica por si hay alguien que no se acuerda, que nos sirva de ayuda. La gráfica de un transistor bipolar, bueno, la característica de salida. Bueno, pues tiene este aspecto, ¿no? Vamos a pintarla. Normalmente nos dan una familia de curvas, de la que solamente una será la con la que estamos trabajando. Bueno, pues vamos a dibujar 3, que es suficiente para la aplicación. Bien, repito, es la curva característica de salida, la que relaciona las tensiones y las corrientes de salida, ¿de acuerdo? Como son la tensión, esto es la tensión colector-emisor, el eje Y es la corriente de colector y esto corresponde con la corriente de base. Bien, este punto, el punto este que me marca el cambio de zona de trabajo, esto es la VCE SAT. Bien, bueno, pues la zona, este tramo de la zona de trabajo, desde aquí hasta aquí, esto es zona activa. El transistor, cuando trabaja en zona activa, es como una fuente de corriente. Inyecta al circuito una corriente constante. Y, en cambio, esta otra zona de trabajo, que es una pendiente, es la zona de saturación. ¿De acuerdo? Que equivale, fijaos que parece una resistencia, porque tiene una relación directa entre la V y la I. Bueno, pues vamos a suponer que está en saturación el transistor. Bueno, ¿qué conlleva el suponer que estamos en saturación? Bueno, pues que la tensión colector-emisor va a ser igual a 0,2 voltios, pero es un dato. Fijaos que en el enunciado nos dicen que la tensión colector-emisor de saturación es 0,2 voltios. Eso significa que cuando sustituimos el circuito equivalente del transistor en esa zona, pues la tensión VCE vale 0,2 voltios. Bien, ya podemos calcular la malla. Entonces, venimos aquí y calculamos la malla del colector. Hacemos este recorrido y calculamos, aplicamos la ley de Kirchhoff. Venga, vamos a empezar debajo de la fuente VCC. Empezamos el recorrido aquí y vamos en sentido antihorario. Tenemos, haciendo el sumatorio de tensiones, es menos VCC. Aquí tengo una caída de tensión así. Como entro por el más al recorrerlo, es más RC por IC. Más RC por IC. Continúo el recorrido y nos encontramos la tensión colector-emisor. Más tensión colector-emisor. Y después del emisor ya estamos de nuevo en la Tierra. Por lo tanto, igual a 0. Bien, de aquí lo que no conocemos es el valor de la corriente de colector y es el que tenemos que calcular para comprobar que la suposición realizada es correcta. Bueno, pues despejamos la corriente de colector y la corriente de colector va a ser igual a VCC menos UCE partido de RC. Vamos a hacer un poco aquí. Dividido entre RC. Bien, VCC eran 15 voltios menos 0,2 partido de RC, me parece que eran 100 ohmios, ¿no? 100 ohmios. Bueno, pues estos son 15 menos 0,2, son 14,8 entre 100, 0,148 amperios. Bien, esa es la corriente de colector.
Bueno, pues para que se cumpla la condición, para que se cumpla la suposición, es decir, que estemos en saturación, que esté trabajando en saturación el transistor, es que la corriente de colector tiene que ser menor que beta por I de base. Si esto se cumple, el transistor está en saturación. Si no se cumple, la suposición no es correcta y tenemos que volver a calcular otra cosa. Vamos a ver si esto se cumple o no. 0,148 amperios tiene que ser menor que beta, que eran 100 por I de base. I de base son 43 micros. Vale, pues tenemos 43 micros por 100. Estos son 4,3. Estos son 4,3 miliamperios. Si pongo estos miliamperios, estos son 148 miliamperios. Bueno, pues evidentemente 148 no es menor de 4,3. Por lo tanto, no se cumple. ¿De acuerdo? Como no se cumple, no está en saturación. El transistor no está trabajando en la zona de saturación. Por lo tanto, la suposición que he hecho no es correcta. Así que tengo que volver a suponer otra zona de funcionamiento y calcular de nuevo todo el proceso. Bien, el transistor conduce, por lo tanto, o está en saturación o está en activa. Así que, pues nada, directamente vamos a calcular zona activa. De luego pongo otra vez supongo zona activa. Siempre digo supongo porque hasta que no hago cálculos no sé realmente si está en zona activa o no. Bien, si está en zona activa, ¿qué se cumple? Se cumple que la corriente de colector es igual a beta por I de base. No confundáis con esto otro. ¿De acuerdo? Esto es la condición que se tiene que cumplir para que el transistor esté en saturación. Y cuando estamos en activa, esto es una de las partes es una de las ecuaciones de la zona de funcionamiento. Bien, pues tenemos que esto es 100 por 43 micros. Era la I de base, ¿no? Si no me equivoco, sí. Hemos dicho que esto eran 4,3 miliamperios. Bien, pues ahora, ¿qué tenemos que calcular, comprobar? Bueno, pues ahora para que se cumpla que está el transistor trabajando en zona activa, se tiene que cumplir que la tensión colector-emisor tiene que ser mayor que la tensión colector-emisor de saturación, que es igual a 0,2 voltios. Fijaos, es lógico. Fijaos la gráfica que he dibujado. En zona activa está desde este punto hacia la derecha. Claro, cuando la tensión colector-emisor sea mayor que la de saturación, que en este caso es 0,2. Bueno, pues con esto mismo planteamos de nuevo la ecuación de la malla del colector. De nuevo, ecuación de la malla del colector. Otra vez la planteamos. Tenemos menos VCC más IC por RC más VCE igual a 0. Bien, lo que pasa es que ahora lo que estamos buscando es el valor de UCE, de la tensión colector-emisor. Despejamos la ecuación y tenemos que la tensión colector-emisor es VCC menos IC por RC. Bueno, sustituimos valores, son 15 menos IC. IC son 4,3 miliamperios que multiplica a RC. RC eran 100 ohmios, ¿no? Efectivamente, 100 ohmios. Bueno, pues calculamos 100 ohmios. Así que tenemos 15 menos 4,3 miliamperios por 100. Bueno, pues esto nos da 14,57 voltios, que es mayor que la tensión colector-emisor de saturación, que era 0,2 voltios. Por lo tanto, la suposición es correcta. Bueno, podemos decir y asegurar que el transistor, el BJT, está trabajando en zona activa. Y su punto de funcionamiento, su punto de polarización, se da, el punto de trabajo, punto de funcionamiento, se da con la letra Q y lleva tres valores: la corriente de base, la corriente de colector y la tensión colector-emisor. Siempre que nos pidan el punto de trabajo, tenemos que dar estos tres valores.
Bueno, pues la I de base eran 43 microamperios. ¿Vale? La I de colector 4,3 miliamperios. Y la tensión colector emisor 14,57 voltios. Este sería el resultado del ejercicio. Esos tres valores, esos tres parámetros son los que definen el punto de trabajo del transistor. Bueno, pues hasta aquí este vídeo explicando el circuito de polarización del transistor. Espero que os sirva de ayuda y nada, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal para estar al día de todos los vídeos que voy publicando. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao.